El clásico regio del fútbol mexicano, enfrentando al Club de Fútbol Monterrey y a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es uno de los partidos más pasionales y con mejor ambiente en todo el país. No vamos a entrar en polémicas sobre quién es equipo grande y quién equipo chico, porque eso sería abaratar el video. Lo que sí es seguro es que este partido cuenta con dos de las plantillas con más inversión en todo el continente, dos aficiones de gran calidad y una rica historia llena de curiosidades, de personajes y de datos curiosos. Es por eso que aquí, en F24, el día de hoy les traigo este iceberg, donde, como en iceberg anteriores que se encuentran en este canal, suscríbete si es que quieres verlo, recopilaremos y hablaremos de algunas de las cosas que convierten al derbi regio en lo que es el día de hoy. Sin más que decir, este es el iceberg del clásico regio. La historia del clásico regio comenzó el 13 de julio de 1974 a las 5 de la tarde, fecha y hora en la que la pandilla del Cerro de la Silla del Monterrey y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentaban por primera vez en un partido de primera división. Los Rayados ya llevaban 14 años en el máximo circuito, mientras que los Tigres recién habían conseguido su primer ascenso tras un partido recordado como el Partido del Terror contra la UDG. El partido se disputó en el estadio universitario, en frente de 50,000 personas, con los jugadores de los felinos llegando al estadio en camiones de transporte público, según recuentos de futbolistas que disputaron el histórico partido. En la cancha se vio un partidazo, que terminó con un empate a 3 goles, gracias a una remontada de los Tigres, quienes se vieron abajo 3 goles por 1, hasta que las anotaciones de Alberto Rodríguez al 63 y de Marcos Menéndez al 83 le dieron un empate en su primer partido de liga en primera división. Antes de aquel 13 de julio de 1974, el fútbol regio tuvo que atravesar un largo camino de casi 30 años para poder ver a dos equipos enfrentarse en la Liga Mayor del fútbol mexicano. El Monterrey fue el primer equipo de fútbol profesional en tierras regiomontanas, naciendo el 28 de junio de 1945. La alegría del primer torneo del nuevo Club de Fútbol Monterrey fue fugaz, ya que menos de 3 meses después de su fundación, se dio una tragedia que terminó por costarle la existencia al club. El 14 de septiembre del mismo año, cuando el equipo de Monterrey viajaba en autobús a la ciudad de Guadalajara para disputar un partido contra el Oro, el camión que transportaba al equipo se incendió mientras los jugadores dormían adentro de este. Muchos jugadores resultaron heridos y fallecieron dos futbolistas, Guillermo Vidal y Enrique Lizano. El accidente cambió el rumbo de la temporada para el equipo, que terminó en el último lugar de la competición, recibiendo 133 goles en 30 partidos. El equipo terminó por desaparecer de manera temporal, regresando en la segunda división en 1952. Tigres y Rayados no son los únicos equipos regios en jugar fútbol de primera división, ya que antes del ascenso de los Tigres, otro club llegó a jugar en el máximo circuito del balompié nacional. El Club de Fútbol Nuevo León ascendió para la temporada 1966-1967 a la primera división, bajo el mote de Jabatos, poco más de 20 años después de la aparición del Monterrey. En esa primera temporada los Jabatos terminaron en una posición más alta que la misma pandilla, terminando en sexto lugar con 32 unidades, 2 por encima del Monterrey, quien terminó en octavo lugar. Esto convierte también el partido entre los Jabatos de Nuevo León y el Monterrey en el derbi regio original, al ser el primero en ser disputado en primera división. Los Jabatos se mantuvieron en la máxima categoría hasta 1969, año en el que el equipo descendió a segunda división. 2 años después, con un plantel con muchos jugadores de fuerzas básicas, el equipo descendió a tercera. Después comenzó a aparecer y desaparecer constantemente, quedando cerca de regresar a primera en la temporada 1988-1989, hasta que desaparecerían, ahora sí de forma permanente, en 1990. Nos trasladamos al año de 1979, cuando en vísperas del clásico número 14, los Rayados decidieron ofrecerle a su afición un espectáculo bastante bizarro antes del partido en el estadio universitario. Para corregir,
de alguna manera el mal inicio de temporada del equipo, se anunció que antes del clásico se realizaría un show de brujería para limpiar el mal inicio del club. Este espectáculo generó una casi inmediata reacción del gobierno del estado, quien multó al club con 50,000 pesos por promover la ignorancia del público. Al final, antes del partido solo se vio una limpia de mentiritas, mientras que la de verdad se realizó la noche anterior en el Cerrito. Rayados ganó el clásico 1-0. Un año antes del show de brujería, en 1978, se disputaba la 10ª edición del clásico, un partido que se jugó en un aguacero y que terminó con un empate a 0 goles. Para muchos, la actuación más destacada fue la del lateral rayado Octavio Gómez, recién llegado al club. Después del partido, Gómez se iba a ir de viaje hacia Torreón, aunque en el camino perdió el control y volcó en plena carretera. El defensor falleció a los 25 años, siendo este clásico regio el último partido de su vida. Una de las ediciones más curiosas del derbi norteño se llevó a cabo el 1 de mayo de 1985, cuando el Partido Revolucionario Institucional, partido político que había tenido control de la presidencia de México desde 1929, organizó la edición número 28 del Clásico Regio. Si ya de por sí la organización resulta bastante curiosa, el resultado lo hace todavía más bizarro, ya que este clásico terminó sin resultado. ¿Cómo y por qué terminó un partido de fútbol sin resultado? Tal vez te preguntarás. Muy sencillo. El partido duró únicamente 7 minutos debido a una masiva bronca. Fue así que el clásico regio del PRI se convirtió en WrestleMania, derivando en su suspensión y su finalización. El 24 de marzo de 1996 es probablemente la fecha que más grabada tienen los aficionados de los Rayados. No es muy común que un equipo mande a la segunda división a su acérrimo rival. Es una cosa que ha sucedido muy pocas veces en la historia del fútbol mundial. El clásico número 51 tiene la distinción de ser para muchos un antes y un después en la historia del fútbol regio. Los Rayados derrotaron 2-1 a los Tigres, quienes al ritmo de Se fue de Laura Pausini se marchaban a la segunda división. Aquel día no hubo violencia, ni peleas entre los aficionados, ni nada por el estilo. Al contrario, muchos aficionados rayados apoyaban al rival para que éste se mantuviera en el máximo circuito. Este sentimiento no se mantiene al día de hoy, ya que el clásico del descenso es la principal arma del aficionado rayado en la tradicional carrilla. La estadía de los Tigres en segunda división fue bastante corta, de solamente un año. Pero este año resulta bastante importante cuando se observa el panorama actual de los universitarios. Desde las declaraciones del entonces portero del equipo, Robert Dante Siboldi, donde aseguraba que solo regresaría a primera con los Tigres, y los buenos resultados conseguidos en la División de Plata, con 2 campeonatos consecutivos, la afición poco a poco fue regresando. El regreso a primera fue con un espíritu renovado y con las bases de lo que se convertiría en los hoy conocidos como incomparables. Al mismo tiempo que los Tigres regresaban con un espíritu renovado a Primera División, los Rayados pasaban por una situación totalmente opuesta. A principios de la década de los 90, el banquero Jorge Lankenau compraba el equipo, llevando a un boom sin precedentes a todo el fútbol regio, con estrategias de marketing que le dieron una identidad al Club de Fútbol Monterrey. Rayados se había vuelto uno de los equipos más importantes de todo el país, hasta que, a finales de la década, Lankenau fue encarcelado por los delitos de fraude y de evasión fiscal, dejando a los Rayados con severos problemas financieros. Fue así como un equipo con, en su mayoría, jugadores prestados y problemas con los pagos de los sueldos, se jugaba la permanencia en Primera División contra el Puebla. Un gol del Alvin Pérez después de un increíble pase del Abuelo Cruz salvaba de la quema deportiva al Monterrey, y al poco tiempo, la inversión de Grupo FEMSA salvaría al Monterrey de la quema financiera. Para muchos aficionados, el clásico número 61 es el mejor de toda la historia. Los Tigres comenzaban ganando el partido 4-0,
cuando el delantero de los Rayados, Claudinho, decidió convertirse en la reencarnación de Pelé, marcando 3 goles en 15 minutos. La remontada lucía posible, con el marcador aún en favor de los Tigres por 4-3. Pero fue ahí que el actual presidente de los Rayados, Tato Noriega, y Javier Saavedra sentenciaron el resultado en favor de los universitarios con un emocionante 6-3. Este partido al final no tuvo validez alguna, debido a que la Federación Mexicana de Fútbol argumentaba que el delantero de los Tigres, Osmar Donizete, había sido registrado con el equipo utilizando una firma falsificada, algo que incluso el mismo jugador negaba. Al final del día, este partido, al igual que los otros 2 juegos que jugó el delantero ante el Toluca y el Atlante, todos victorias felinas por cierto, se tuvieron que repetir, terminando el nuevo clásico 0-0. En el Apertura 2004, los Rayados comenzaban el torneo con esperanzas de sobresalir bajo la tutela de un nuevo entrenador, un estratega mexicano con poca experiencia en los banquillos, pero con atrevidas propuestas tácticas y una personalidad intensa. Este entrenador era nada más y nada menos que Miguel El Piojo Herrera. En la semana previa al clásico, y fiel al estilo que hizo famoso al Piojo más adelante en su carrera con el América y la selección mexicana, Herrera declaraba que el clásico lo iba a ganar, que no iba a ver si sacaba el empate o a perder, que él quería ganar, y que con el equipazo que dirigía no le temía a los Tigres. El día del clásico 75, los felinos le dieron una lección de humildad a Herrera, ya que no anotaron 1, no anotaron 2, no anotaron 3, no anotaron 4 ni 5, fueron 6 los balones que el portero rayado Juan de Dios Ibarra tuvo que sacar de su portería aquella noche. Fue así que los Tigres, con un gran fútbol, callaron a Herrera, quien irónicamente años después dirigiría el equipo, siendo despedido después de polémicas declaraciones, en las que decía que tenía un equipo viejo. La Interliga era un torneo bastante extraño de pretemporada que tenía el fútbol mexicano entre 2004 y 2010. Este servía para determinar los boletos a la Copa Libertadores. Es, con excepción de la Liga MX, el torneo en el que más veces se han enfrentado Tigres y Rayados en la historia. Se jugaron 3 partidos en el extinto torneo, incluidos una de las 2 finales, porque sí, la Interliga tenía 2 finales, en el 2006. El saldo es de 2 victorias para los Tigres, incluida esa Final 1, como era conocida, y un empate. Los Rayados nunca pudieron derrotar a los Tigres en este torneo. El fútbol regio lleva viviendo su época con más éxitos desde finales de la década de los 2000. Las inversiones externas de FEMSA y Cemex, con Rayados y Tigres respectivamente, han traído a grandes futbolistas a ambos clubes, además de darles instalaciones de nivel mundial, y solamente a los Rayados, al menos hasta ahora, uno de los mejores estadios de América Latina. El 1 de enero de 2009, Rayados y Tigres contaban solamente con 2 títulos de liga cada uno. Al día de grabación de este video, 12 de marzo del 2023, Rayados tiene 5 ligas y 5 Conca Champions, mientras que los Tigres tienen en su palmarés 7 ligas y una Conca Champions. A esto le sumamos participaciones exitosas en el Mundial de Clubes, en donde los equipos regios le han jugado al tú por tú a rivales de la élite europea, como el Liverpool y el Bayern Múnich. El fútbol regio ha visto una subida de nivel impresionante, que parece se convertirá en la nueva norma del fútbol mexicano. Esta época dorada de la que hablamos anteriormente trajo consigo a 2 futbolistas que se han convertido en históricos para sus clubes. Rogelio Funes Mori y André Pierre Gignac, llegados al mismo tiempo para el torneo Apertura 2015 como las grandes apuestas de Rayados y Tigres respectivamente para sus delanteras. Ambos se han convertido en ídolos y en los máximos goleadores históricos de sus equipos. El fichaje de Gignac en específico se ha convertido en un modelo a seguir para otros clubes, quienes han intentado buscar a su Gignac, o sea, su propio delantero europeo, sin tener tanto éxito como el que ha tenido el francés. Los 2 futbolistas han creado una rivalidad que seguramente no se verá en mucho tiempo, y que, en especial para Gignac, les ha ganado elogios de la prensa nacional, que pone al francés en la discusión del mejor delantero extranjero en la historia de la liga.
años de descensos, de desapariciones, de no llegar a la liguilla y de considerar ganar el clásico el triunfo más grande posible en toda la temporada, se convertían en recuerdos lejanos la noche del 10 de diciembre de 2017. Primera, y hasta ahora única vez, que los dos equipos regios se veían las caras en la gran final del fútbol mexicano. Una serie con bastantes momentos históricos. Tan solo en la ida, se tuvo el gol de Nicolás Sánchez para abrir el marcador, el cobro de penal de Ener Valencia y la aguanieve en el estadio universitario. Y en la vuelta, se tuvo el tempranero gol de Dorlan Pavón, la remontada felina en el BBVA, y el que sin lugar a dudas es el momento que será más recordado por siempre, el penal errado por el colombiano Áviles Hurtado, que le costó el título al Monterrey en su propio estadio, algo que la afición nunca le perdonó. Aquel día, los equipos regios culminaban su evolución, en especial los Tigres, dejando atrás la época donde eran simples animadores, convirtiéndose en constantes contendientes al campeonato mexicano, torneo tras torneo. La final regia fue tan buena que decidieron sacar Final Regia 2, edición internacional. En 2019, Tigres y Monterrey se veían las caras en una nueva final. Esta vez no era en la Liga MX, esta vez era en el plano continental, ya que los clubes regios disputaban el campeonato de la Liga de Campeones de CONCACAF. Una revancha para los Rayados, quienes habían perdido la primera final en la liga, y una oportunidad de hacer historia para los Tigres, quienes buscaban su primer Copa Internacional. Los Rayados ganaron la final de CONCACAF, gracias a una impresionante actuación del portero Marcelo Barovero y a la garra del defensa Nicolás Sánchez, quien marcó los 2 goles de los Rayados en esta serie. El Monterrey ganó la estrella que más brilla, en palabras de sí mismos, y ganaban su boleto al Mundial de Clubes 2019, donde hicieron un poco más de historia, dando la que, hasta entonces, era la mejor actuación de un club mexicano en la historia en el torneo, casi llevando a tiempo extra al Liverpool inglés, campeón de Europa, y terminando la competición en el tercer lugar. Los clásicos regios no son exclusivos de los grandes torneos, ya que también se han dado ediciones del juego no oficiales. Un ejemplo del cual ya habíamos hablado antes es el Clásico de los 7 minutos, organizado por el PRI en el año de 1985. Pero al igual que este, podemos encontrar otros ejemplos, como las 3 ediciones del Clásico de Caramelo, disputado entre 1998 y el 2000, para recaudar fondos para el DIF, previo a la celebración de las fiestas decembrinas. Tigres y Rayados también han jugado partidos en el Cuadrangular Guadalupano, a beneficio de la Basílica de Guadalupe en el año de 1980, y en la final de la increíblemente prestigiosa Copa Movistar en el 2002. Y así como se ha jugado en la Copa Movistar, también se han jugado varias series en las liguillas del fútbol mexicano. Los primeros clásicos de liguilla se dieron en la temporada 1978-1979, cuando esta tenía un formato de grupos. Rayados y Tigres jugaron 2 partidos en su grupo, terminando el primero en triunfo felino por 1-0 y el segundo en empate a 1 gol. Aún así, ninguno de los 2 equipos jugó la final, clasificando en su grupo los Pumas de la UNAM. Después de esto, comenzó la hegemonía rayada, ya que en series directas, Rayados ganó los primeros 4 enfrentamientos, en el Clausura 2003 y en el Apertura 2005 en la ronda de semifinales, y en el Clausura 2013 y en el Clausura 2016 en los cuartos de final. La hegemonía se rompió en el Clausura 2017, cuando los Tigres por fin eliminaron al Monterrey en cuartos de final. A este juego le siguió la antes mencionada final de la Apertura 2017, ganada por los Tigres, y una serie en semifinales en el Clausura 2019 que también ganaron los universitarios, quienes se coronaron campeones del fútbol mexicano una semana después. En la historia de los clásicos regios, podemos encontrar una gran cantidad de héroes inesperados quienes afectaron directamente el resultado del partido sin esperarse mucho de ellos. Jugadores como Sandriño, quien no venía a Rayados, sino a la filial de aquel entonces, Cobras de Saltillo, y Matías Craneviter, quien tiene literalmente un solo gol en toda su carrera, dejaron su huella con anotaciones en favor de los Rayados en los clásicos regios, mientras que para los Tigres fueron héroes Carlos el Tintán Ramírez y el más famoso de todos los héroes inesperados,
José La Palma Rivas, defensa central, quien sí hizo carrera en el club, aunque nunca se consolidó como un titular indiscutible. Rivas anotó un doblete en la edición 86 del Clásico, que fue ganada 3-2 por los Tigres. Una de las voces más recordadas en la historia del fútbol regio, el Tigre Mayor, y uno de los cronistas deportivos que más contagió la pasión por el fútbol en tierras norteñas. Roberto Hernández Jr., mejor conocido como Don Robert, es uno de los principales símbolos del fútbol regio y de todo el fanatismo que está alrededor de este, con narraciones legendarias para sus Tigres, siendo las más recordadas el descenso contra los Rayados y el campeonato en la Apertura 2011 contra el Santos Laguna, con un programa televisivo que es recordado por muchos como lo era su Fútbol al Día, y con momentos chuscos como el alentando como siempre a Don Robert, ya sabrán lo que sigue, cuando se comió un periódico o cuando se disfrazó para ir a Torreón. Roberto Hernández Jr. es uno de los responsables del boom del fútbol regiomontano y un símbolo de la pasión que tienen las aficiones de los Rayados, pero en especial la de los Tigres. Otro símbolo, para bien o para mal, del nivel de fanatismo que se tiene en Nuevo León por sus equipos, es la estación de radio RG La Deportiva, de Multimedios, que es bastante conocida por las famosas llamadas del público. La mayoría de los programas de la RG tienen como formato el discutir temas de fútbol regio, recibiendo llamadas de radioescuchas para que estos den su opinión. Aunque, por lo regular, estas llamadas son bastante ridículas y más chistosas que cualquier otra cosa. Por lo regular, una llamada promedio en RG La Deportiva suena así. ¿Cómo está, Willy? Habla el Rayado de San Pedro. Hombre, ya quisiera ese francesucho, ese baguetcito, ese guiñá. Y ella que sé que trae, ya quisiera tener el talento de verterame. No, esos tigrillos, esos borreguitos, se las van a ver el sábado. Ya quisieran, pero papá planadora, papá Rayado se los va a echar. 1-7, échale el himno. Hablar de fanatismo exagerado es hablar de dos diferentes tipos de fanatismo exagerado, siendo el primero el más grave de todos, ya que consiste en hacer recortes de las cabezas de tus directivos y entrenadores, ponerlas adentro de hieleras y colocarlas afuera del estadio de tu equipo, como le sucedió a los Rayados del Monterrey después de su derrota en el Mundial de Clubes 2022. El otro tipo de fanatismo exagerado es más chistoso y más ridículo, y es más o menos algo así. Estaba haciendo oración y me pregunta Dios, ¿cómo andas con tus Rayados? Le digo, aún no lo paso. No te preocupes, así lo planeé. Tenía que perder el fuerte. ¿Te imaginas que hubiera perdido el débil? Ustedes son grandes y ustedes soportan. Sí, pero era una final. Si ganaba el fuerte, todos los débiles me van a soportar. Iba a haber violencia, desmanes y hasta suicidios. Pero los Rayados supieron controlar la situación. Tú eres el que decide. Tú lo controlas todo. Hágase siempre tu voluntad. Amén. Uno de los mitos más conocidos en la historia del clásico regio es la presencia de una gallina enterrada en la cancha del estadio BBVA de los Rayados. Fue el 6 de septiembre de 2013, el día en el que dos barristas de los Tigres supuestamente se infiltraron a la obra, aún en construcción, y enterraron una gallina para sembrar la mala suerte en el estadio. Esto nunca se confirmó como algo 100% real, pero Rayados abrió su estadio perdiendo 2 finales en sus primeros 2 años en él, incluida la final regia contra los Tigres. A esto se le sumó la repentina baja efectividad a la hora de tirar penales, que las ha acompañado desde el 2016 hasta el día de hoy. Si no eres alguien que cree en cábalas, seguramente no creas que esto es culpa de una gallina, y simplemente son errores humanos. Aún así, hay muchas personas que culpan de todo mal Rayado a la gallina sembrada por la hinchada de los Tigres. Un problema que surgió en el año de 1998 fueron las barras de ambos equipos. Un fenómeno que no solo afecta al fútbol regio, sino al fútbol nacional, pero que ha afectado tanto a los Rayados con la adicción y a los Tigres con los libres y locos. No quiero generalizar,
porque estoy seguro que no todos los barristas van con la misma intención. Muchos de ellos genuinamente quieren apoyar a su club y pasar un buen rato adentro del estadio. O al menos eso es lo que quiero pensar, porque muchos otros solo usan las barras como una manera de violentar el deporte y sacar instintos bastante bajos adentro de los estadios. Las peleas de las barras, así como las amenazas entre estas, son un problema muy real en México, siendo Monterrey uno de los lugares donde más ejemplos de malos comportamientos ha habido. Se espera que la reciente implementación de la Liga MX del Fan ID logre prevenir más situaciones, así como evitar otro caso como lo sucedido en Querétaro en el 2022. Por lo que Nuevo León, quien tiene una de las mejores aficiones de fútbol en todo el país, necesita dar el ejemplo y regalarnos un clásico que se quede como un espectáculo en la cancha y no una pelea de salvajes desquacerados. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle manita arriba al video y dejar tu comentario. Tu apoyo siempre será lo más importante en F24.